Artes de Guerra empieza con el asesinato de una joven de 14 años por parte de su propio grupo de amigos, que son igual de esas mismas edades, adolescentes tempranos o niños. A partir de este momento, un grupo de neurocientíficos en la Ciudad de México se interesa por el caso y decide viajar a Frontera Corozal, donde ocurre este crimen, en el extremo sur de México, en la frontera entre México y Guatemala, a estudiar a estos niños y adolescentes para tratar de encontrar cuáles son los orígenes de la violencia. Yo llevaba mucho tiempo obsesionado con el tema estremecedor de niños capaces de cometer crímenes así de graves. Había leído sobre muchos casos en México, pero también fuera en Estados Unidos, en Europa, que también hay bastantes casos. Y me parecía que eso permitía tratar de entender algo que parece a primera vista imposible. ¿Por qué un niño, un adolescente que pensamos siempre que reúnen las condiciones de inocencia pueden llegar a cometer un crimen? Y por lo tanto, ¿cuáles son las condiciones extremas que hacen que una sociedad se convierta en una sociedad de criminales? Ese empieza desde hace mucho, cuando yo escribí No será la Tierra, que luego cambió de nombre a Tiempo de Cenizas. Ya era una novela que tenía a un grupo de biólogos como protagonistas, y de ese ámbito de la biología pronto me empezó a interesar estudiar el cerebro y las relaciones entre la neurociencia y la literatura. Empecé a dar muchos cursos sobre el tema, luego publiqué un pequeño libro, Leer la mente, sobre las relaciones entre la ficción y la neurociencia. Sigo con el tema de muchas maneras y desde hace mucho quería que hubiera una novela donde neurocientíficos fueran protagonistas. Esta es una novela que enfrenta dos mundos: el de los neurocientíficos, investigadores de un centro de estudios en la UNAM, y los niños, que son quienes participan en el crimen. Y esos dos mundos en la novela van a terminar por colisionar. Aparentemente son los neurocientíficos que estudian la violencia de los niños, pero luego veremos que en realidad se vuelven unos espejo de los otros constantemente, y que los dos grupos están llenos de violencia, de secretos, de misterios que poco a poco se van develando en la trama. Sí, yo había pensado en ir a Frontera Corozal antes de escribir la novela, o al principio, pero vino la pandemia. Entonces fue hasta que yo ya tenía terminada una primera versión para tratar de constatar, corregir o cambiar lo que ya viera sobre el terreno. Lo que más me sorprendió de entrada fue observar que sí había esos adolescentes en este pequeño pueblo, todos conectados con teléfonos todo el tiempo, que era un poco el centro de la trama. Pero al mismo tiempo yo no me imaginaba bien cómo era el lugar. Había visto algunas fotos en internet, pero no, estar ahí es un lugar que se parece muy poco a cualquier lugar de México que yo hubiera visitado antes. Es mucho más cercano finalmente a Centroamérica y a Guatemala. Es un lugar, desde luego, de una enorme desigualdad y pobreza también, y me llamaba pues muchísimo la atención ver los escenarios, corregirlos, oír además también cómo se habla ahí. En esa zona de Chiapas existe el voceo centroamericano también, que es tan raro para quienes estamos en el centro del país. El acento de esa zona de Chiapas, todo esto era muy importante para que una novela que busca ser realista fuera todavía más verosímil. Bueno, pues de eso trata justo la novela, y pues justo no se puede resumir. Los científicos tienen muchas hipótesis internas, externas, que tienen que ver con la genética, con una cierta predisposición neurológica, con cuestiones psicológicas, con el ambiente, con la educación, con la desigualdad, con la violencia misma del entorno, y finalmente pues de lo que trata la novela es de cómo no es fácil encontrar un único origen de la violencia, sino todos estos factores que de pronto, cuando alcanzan una masa crítica, estallan. Sí, vivimos en un México en donde tenemos miles de muertos al año. Todos los días hay víctimas y ya dejamos incluso de contarlas. De vez en cuando un caso mediático alcanza, ¿no?, la atención, pero luego se vuelve a difuminar
y en realidad no estamos contando todas estas historias terribles de todos los crímenes que se cometen cotidianamente en nuestro país. Necesitamos empatía, sin duda, pero no solo empatía, sino también diría lo que podría llamarse compasión racional. Es decir, no solamente dejarnos llevar por el momento en el que tenemos un relato de una víctima, sino que racionalmente también seamos capaces de identificarnos sobre todo con esas víctimas y tratar de resolverlo. Y la única manera de resolverlo es cambiando el sistema de justicia que en México no existe.